Buenas noches, mi nombre es Verónica Heredia Cáceres. Me toca hablar sobre el sistema tarifario. Eh, el sistema tarifario, el servicio de tarifas, tiene diferentes objetivos, ¿no? Que uno es la eficiencia económica, que se refiere al pago de costos unitarios, y el otro es el diseño tarifario, que la equidad, que se refiere al acceso igualitario de que todos los usuarios deberían pagar, y el autofinanciamiento. Estos objetivos a veces crean un conflicto, tanto la eficiencia como la equidad. Entonces esto se da que si en una industria de tamaño reducido o para un número de consumidores limitado, los costos de los diferentes tramos de la red no se repartieran adecuadamente entre todos los usuarios. Entonces, al hablar de un sistema tarifario, hablamos de que tiene que estar bien diseñado. Esto trae consigo efectos positivos sobre el acceso al servicio, lo cual permite diseñar diferentes sistemas tarifarios, que esto conlleva a la reducción de la pérdida de la eficiencia social asociada a los niveles de producción diferentes a los vinculados con la venta al costo marginal. Esta reducción de la ineficiencia social suele estar asociada con el incremento al acceso de los consumidores de servicio. Entonces, hablando de eso, de la energía, también podemos hablar sobre los subsidios, que se crean los subsidios cruzados, los directos y los intersectoriales, ¿no? Entonces, al hablar de subsidios cruzados es cuando se puede asociar adecuadamente un mayor consumo con un mayor ingreso, y esto se reduce posibles problemas de focalización. Los subsidios directos es para fomentar el acceso a la energía, principalmente en el caso de industrias reguladas como la electricidad y el gas natural. Entonces, unos subsidios intersectoriales consisten en introducir recargos al consumo de otros bienes o servicios de carácter similar, a fin de subsidiar a los menores precios en los bienes de servicio, considerados los más deseables. Entonces, es lo que opta el gobierno. Entonces, al hablar tenemos que se llama necesidades básicas de energía y usos adicionales, ¿no? Entonces, se crea ahí, llega a ser la creación de un fondo de financiamiento de infraestructura. Entonces, la atención de las necesidades de energía de los ciudadanos, sobre todo los que se encuentran más lejanos de los puntos de consumo masivo y no tienen ingresos suficientes, tiene que ser vista de una manera integral, pues tratar de suministrar energía en la forma como ahora se lleva en las grandes ciudades resultaría oneroso, ¿no? En el sentido que no tiene un beneficio neto claro y no sostenible. Entonces, nosotros nos hacemos una pregunta que surge en el contexto, que si es conveniente dar a un nivel de acceso a la energía que solo satisfaga las necesidades mínimas o a las condiciones actuales de los ciudadanos, o debe tener en cuenta un nivel de acceso, ¿no? Entonces, como podemos ver en este gráfico, tenemos las necesidades básicas, que como es cocción, calefacción, iluminación, información, alfabetización, con las necesidades productivas y las educativas, recreacionales en los usuarios, ¿no? Entonces, esto es que la propuesta de las energías básicas, las necesidades básicas de energía, la propuesta es para asegurar el acceso universal a la energía. Solo puede ser factible mientras exista un fondo que pueda ser viable, que aquellos que no tengan el acceso a la energía la tengan, y la que puedan también permitir que aquellos que tengan un acceso opten por una opción que sea sostenible. La lógica es que un ciudadano que tiene necesidades energéticas debe satisfacerlas en forma más eficiente posible. Por ello es que el acceso a la energía no debería estar restringido a la electricidad, sino a aquel energético que resuelva dicha necesidad en las mejores condiciones de competitividad y sostenibilidad. Entonces, para ello es que el gas natural, el gas licuado de petróleo, las gasolinas, paneles solares, etcétera, deberían tener la misma naturaleza y la lógica en los fondos de financiamiento del acceso como los existentes para el caso de la electricidad. Entonces, acá tenemos un diseño de fondo unificado, donde podemos ver en este gráfico que el fondo de acceso tiene al mercado eléctrico, al mercado de los hidrocarburos líquidos, al mercado del gas natural. Y esto conlleva a la electricidad, a las alternativas tecnológicas del gas licuado de petróleo, el gas natural. Y esto satisfaría las demandas más tendidas, que son las vulnerables, como es la cocción, iluminación, fuerza motriz, bombeo, que se refiere al riego, y refrigeración, ¿no? Entonces, después estamos hablando sobre las diferencias económicas financieras entre las centrales hídricas y térmicas, viendo que las térmicas, en consideración de las hídricas, que pueden ser que se instalan y ponen en marcha en menor tiempo, existe flexibilidad en cuanto a su ubicación,
inversión requerida por megawatt de potencia es significativa al menor de 10, ¿no? Poseen relativa independencia de factores climáticos, no obstante su costo de operación por kilowatt hora producido es mayor, que podemos ver en este gráfico, ¿no? Donde observamos que de las centrales térmicas, su construcción es menor, no es menor, pero su operación en el tiempo es mayor, a comparación de la hídrica, que su construcción sí conlleva aún más tiempo, pero su operación y mantenimiento es distinta. Entonces acá también podemos entender que el costo total en el tiempo, las hídricas tienen más que las térmicas. ¿Qué le pongo? Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Cáceres Olazo Jara y voy a tratar el análisis de riesgo de proyectos alternativos de inversión de energía eléctrica. Para hablar un poco del análisis de riesgo de las alternativas eléctricas, tenemos que hablar primero del usuario final, de la población peruana y de la población mundial que está sufriendo actualmente o hasta el 2020 va a sufrir un estrés debido al descalce entre la demanda y la oferta. El Perú está involucrado en este tema y a pesar de que el sector eléctrico, uno de los que más avanzado, ha registrado la participación de la inversión privada como una de sus principales fuentes para el desarrollo. El Perú, a pesar de la inversión privada, el 2016 tiene 3 millones de personas en la zona rural que aún carecen de energía eléctrica y casi un tercio de la población todavía usa leña para cocinar. El proyecto establece además que casi 500.000 familias rurales deben usar pilas, velas, mecheros para alumbrarse y gastan más de 40 soles mensuales, unos $15 por servicios de energía de pésima calidad, lo que implica que alrededor de 3 millones de peruanos permanecen al margen del desarrollo y de la modernidad. En zonas rurales, esta situación es particularmente grave, puesto que únicamente el 32% de la población en dichas áreas poseen suministros eléctricos sin que esto implique necesariamente que éste se produzca de manera continua. Entonces, para la estimación del déficit de la infraestructura en el sector eléctrico, tenemos que considerar y hablar de todos los componentes que éste posee, como son desde la infraestructura de la generación de la energía, un ejemplo es la hidroeléctrica Sangabán, la infraestructura de transmisión, la Electropuno, en el caso de Puno, Electropuno es la empresa que da la transmisión de energía, y la expansión de la cobertura del acceso al servicio. Entonces, para presentar el riesgo, encontramos que existen tres riesgos externos y riesgos internos. Los riesgos externos son los proveedores, el entorno político y jurídico, las servidumbres ambientales, los sindicatos y conflictos sociales, y dentro de los riesgos internos tenemos todos aquellos que también se inician desde la generación del mismo, como la solidez financiera, la operación y mantenimiento, la estructura financiera, la factibilidad de la inversión, a la solidez de los accionistas, la percepción de los ingresos, la construcción de la planta y la compra de productos a largo plazo. Entonces, los riesgos externos son todos aquellos que se interfieren a nivel nacional en todos los ámbitos, mientras que los riesgos internos se refieren a todos los procesos, desde la producción hasta la distribución. Para la evaluación de los riesgos tenemos que verla por categorías, calificarlas, principalmente probabilidades, los impactos, la criticidad, y con esto la finalidad de definir adecuadamente la posición de la energía frente a la demanda y frente también a la oferta. Se tienen que hallar matrices de probabilidades en una adecuada evaluación de riesgos posibles, encontrar tanto los externamente como los riesgos internos. Entonces, en este análisis comparado de riesgos por tipo de generación,
En este acápite se realiza un análisis cuantitativo de los riesgos que implican tanto la generación eléctrica como la termoeléctrica, que son los más viables que se han encontrado en el Perú para tener una producción que pueda alcanzar la brecha y superar la brecha para el año 2040. Se determina que estos puntos los riesgos similares para establecer cuál de estas dos energías es la más riesgosa, y en la calificación que ya se hizo en el Ministerio de Energía y Minas se encontró que el riesgo de los proyectos hidroeléctricos llega a alcanzar un índice regular a alto, y en el caso de los proyectos termoeléctricos a un índice muy bueno o bajo. Entonces llegaríamos como una conclusión que los riesgos que existen en estos dos tipos de proyectos son semejantes y muy adecuados para la utilización en el Perú, sin dejar obviamente que la energía eólica tiene que ser también una posibilidad para el futuro. Entonces en este análisis concluimos que el Perú tiene la posibilidad por su geografía de poseer como uno de los aliados más importantes para el desarrollo de su economía la generación de energía eléctrica, pero la generación de energía eléctrica renovable, ya sea de forma térmica o ya sea hidráulica. Entonces no tenemos que también dejar atrás a la energía eólica, ya que ya sea a gran escala, o sea, haciendo bosques de energía eólica, o también a pequeña escala, como el ejemplo de Guaira, que produce 100 watts a 1 kilowatt. Entonces también vamos a concluir en todos los aspectos externos que hemos hablado y en todos los aspectos internos que tenemos que hablar de la tecnología. O sea, si no entendemos, empezamos a tener algo de tecnología propia, jamás saldremos de nuestro subdesarrollo. El gas será para nosotros y para nuestros hijos, pero ya no para nuestros nietos, bisnietos ni tataranietos. Nosotros tenemos que pretender dar energía a estos últimos también. La economía. La energía nos va a llevar a una menor diferencia entre lo que son los ricos y son los pobres. Las tecnologías limpias en minería, en gas, en transporte y en todo, en todas las partes económicas del Perú. Tenemos que promover que las energías renovables de todo tipo reduzcan esas diferencias entre ricos y pobres. Y en política también tenemos que ver que la ley de energías renovables aumente al 1% cada año. Socialmente, la educación y las energías renovables también son importantes porque tenemos que cambiar el tipo de pensamiento. Ya no estamos en una era antropocentrista, estamos en una era ahora ambientalista. Entonces tenemos que pretender que que la educación se base fundamentalmente en esta nueva visión de la vida. Ambientalmente, todos los recursos, edificios y hoteles deberían estar al 100% verdes y debemos convertir al país, el Perú, en un país ecológico, en energías, que es lo único que nos puede salvar. Muchísimas gracias. Bueno, como conclusiones finales podemos decir lo siguiente. Si bien es cierto, ante el escenario a largo plazo, los indicadores de generación eléctrica nos pueden dar una observación de que el consumo per cápita por habitante se está incrementando cada año, lo que quiere decir que va a haber una brecha de energía eléctrica. La energía hidráulica representa hoy en día una de las fuentes energéticas más baratas por la topología, por la topografía que tiene nuestro país. Se debería aprovechar el recurso hídrico, ya que ha quedado demostrado que el costo marginal que se tiene es de $0.3 por megawatt hora. A esto debemos agregar que en nuestro sistema tarifario pues se pone no el precio más barato, sino que subsidian los precios que mayor costo tiene. Bueno, para el sistema interconectado necesitamos $775 millones,
Y para las hidroeléctricas, la